Bien, chicos, chicas, ¿cuál es el punto para esta clase? Estuvimos nosotros revisando la clase anterior, lo que se refiere a la dicotomía entre el bien y el mal en la cotidianidad. Y estuvimos analizando esta perspectiva desde algunos pensadores. Comenzamos desde la filosofía moderna y un poco lo que decían estos pensadores en la época moderna, y posteriormente estuvimos viendo estos pensadores o filósofos de la sospecha. Analizamos las frases de Nietzsche y de Freud. Nos quedamos aquí en nuestro análisis. Vamos a ver a otro pensador, a ver qué nos dice Marx. Dice este pensador: igual que la religión, el hombre es dominado por el producto de su propia cabeza. En la producción capitalista lo es por el producto de su propia mano. Vamos a contextualizar un poco el pensamiento y la filosofía de Karl Marx. Con esto vamos nosotros a iniciar para ir comprendiendo un poco la visión, la perspectiva del pensamiento de cada uno de estos filósofos de la sospecha y realmente ir entendiendo su crítica al pensamiento filosófico. Vamos entonces a comenzar con esta perspectiva. Nos vamos a quedar, ya les voy a ir explicando a qué se refiere esta frase. Aquí hay más que nada un contexto, entonces es importante irlo entendiendo. No se olvide qué tema estamos complementando propiamente. Lo que se refiere a la dicotomía entre el bien y el mal en la cotidianidad. Vamos a revisar entonces a este pensador, a este filósofo, Karl Marx. Es un filósofo y economista alemán, 1818 a 1883. Estudió Derecho, Filosofía e Historia en la Universidad de Bonn y la Universidad de Berlín y se une a un grupo de intelectuales de izquierda leyendo a Hegel. Se convierte en el redactor jefe de la Gaceta Renana, pero se queda sin trabajo a causa de la censura. Propiamente Marx es un crítico de la postura capitalista, del modelo económico capitalista. Marx es uno de los grandes representantes de la propuesta crítica y hay un ámbito del pensamiento económico que se llama el marxismo, de esta escuela comunista, que plantea un ámbito de crítica a esta visión. Tiene varios conceptos donde el concepto más importante que nosotros estaremos analizando en historia, en filosofía, en segundo, tercero de bachillerato, es el concepto sobre el trabajo y la división entre las dos clases sociales, la burguesía y el proletariado. Aquí el concepto es el concepto de trabajo. Realmente Marx considera que el trabajo está alienado, es decir, que no le pertenece a la persona que trabaja, sino a los dueños del capital, a los burgueses. Para él solo existen dos clases sociales, la clase burguesa, que son los propietarios, y el proletariado, que son realmente la clase trabajadora. Y aquí hay todo un contexto de análisis detrás de las relaciones de producción, de propiamente la lucha de clases sociales que va a terminarse dando entre estos dos grupos y que ha devenido en procesos, por ejemplo, como la Unión Soviética, por ejemplo, como la Revolución Cubana. Estos elementos, estos procesos históricos devienen del pensamiento de Karl Marx. Marx ha impulsado algunas de las perspectivas económicas. Retornando un poco a nuestra frase, ya habiendo
Obviamente hemos visto un contexto rápido, pero de todos modos, dice, al igual que la religión, el hombre es dominado por el producto de su propia cabeza. ¿A qué se refiere? Al trabajo. En la producción capitalista lo es por el producto de su propia mano. ¿Qué está criticando aquí Marx? Detrás, recuerden que nosotros estamos analizando un ámbito de la ética, la moral, el estudio sobre la moral. Entonces, realmente en este punto lo que Marx está queriendo decir es que el hombre está dominado en su trabajo y que prácticamente primero no se da cuenta. Eso es la alienación. Dentro de esta dicotomía entre burgueses y proletarios, realmente la producción capitalista, el producto que genera el trabajador no le pertenece a él, sino le pertenece a los propietarios, a los dueños del capital. Aquí se da entonces realmente para Marx la consideración ética. La moral está permeada por la consideración de las clases sociales y la lucha entre esas clases sociales y obviamente la alienación del trabajo. ¿Y qué es alienación? Propiamente podemos entender aquí para comprender esta frase, alienación en el sentido de que no nos pertenece un elemento. Para sobrevivir, los seres humanos deben producir, modificar la naturaleza. Cuando esa modificación de la naturaleza no nos pertenece, entonces se dice que se está alienado. Ejemplo, yo hago una camiseta. En la producción en masa, digamos que hago 10 camisetas al día. Me van a pagar una cantidad de dinero por esa producción de camisetas. Esa producción, en función de la producción y el dinero que gano, no es o no compensa la producción en sí mismo. Gano mucho menos de lo que debería. Por lo tanto, estoy alienado porque estoy solo generando una inversión para que gane los propietarios y la clase trabajadora se va haciendo cada vez más pobre. Entonces, Marx hablaba mucho de que la religión es el opio de los pueblos. Decía que propiamente la religión es la dominación del pensamiento y el capitalismo la producción, en el producto en sí mismo, es la alienación, es el estar dominado. ¿Cómo nos domina este sistema? A través de esta perspectiva. Y es malo entonces salir de esta consideración y pretender realmente que todo elemento está determinado por lo bueno y lo malo. Lo malo aquí prácticamente no se ve realmente, porque si yo cumplo mi trabajo, si hago lo que tengo que hacer, entonces supuestamente soy bueno dentro de la perspectiva. Recordemos un poco a qué nos referimos. ¿Qué decía la modernidad? El ser humano es completamente libre y realmente responsable de todos sus movimientos. Aquí claramente Marx está evidenciando que no somos libres, que estamos determinados por factores externos y uno de los factores externos es esta alienación, que no está determinada realmente por la decisión. Si yo pertenezco a la clase trabajadora, no puedo decidir pasar a la clase de los propietarios, porque no tengo los recursos. Entonces, voy a seguir siendo trabajador y voy a seguir siendo alienado. ¿Cuál es la única forma, según Marx? A través de la revolución. Preguntas, dudas, hasta ahí, inquietudes. ¿Está claro lo que se está planteando? ¿Sí queda claro lo que está diciendo Marx? He tratado de contextualizar de forma rápida para que se entienda la frase de Marx. Por favor, pregunten si quedan dudas. Profe, no entiendo la frase, no sé a qué se refiere, podemos plantearlo. Sí, dicen otra vez, por favor. Claro que sí, vamos ahí. Entonces, vamos desde este elemento. Vamos a entender a Marx primero para comprender. Como les digo, Marx es un filósofo que ha criticado el modelo capitalista. Capitalismo.
¿En qué se basa el capitalismo? En la acumulación de capital. ¿Qué es el capital? El capital para Marx es la suma de los bienes, no es dinero propiamente el capital, puede ser como no, pero es la suma de los bienes más del trabajo. Digámoslo así, ¿qué es el capital? Yo tengo una serie de propiedades que me permiten, en esas propiedades tengo maquinaria y demás elementos. Necesito trabajadores que produzcan y van a producir, ejemplo, zapatos, ¿ya? Esa maquinaria me permite producir zapatos. Esa maquinaria, más el lugar donde están, más los trabajadores, conforman el capital. Si yo voy acumulando más maquinaria, más espacios, entonces seré, dentro de esta perspectiva, capitalista. ¿Por qué? Porque el objetivo del capitalismo es acumular capital. Marx va a criticar esta postura. ¿En qué se basa para criticar esta postura? Primero, dice Marx que el trabajo que aquí conlleva el capital no le pertenece a la persona, no me pertenece a mí, le pertenece al dueño de las empresas, al dueño de la maquinaria. Y que yo simplemente trabajo para sustentar una vida que no es realmente una vida conforme a mi trabajo. Entonces yo trabajo 8 horas y me pagan por lo que produzco, por la cantidad de producción. Estoy determinado por ese producto. El trabajo es propiamente el trabajar objetos y obtener productos. Este producto que yo obtengo, en este caso zapatos, o por ejemplo, mi empresa produce borradores. Cada uno de estos borradores yo debería tener un rédito, una ganancia, en función del trabajo que pongo para hacer este objeto. Y realmente lo que se da cuenta Marx es que no gano esa cantidad, sobre todo en la época que está hablando Marx. El trabajo era una explotación y yo ganaba, por ejemplo, por horas una cantidad ínfima, no por el trabajo, sino por la cantidad en la que hacía en un día. Y de ahí no tenía ningún tipo de seguridad ni nada por el estilo. Entonces dice Marx, todos los seres humanos creamos productos, objetos, para poder modificar la naturaleza, para poder enseñarles una clase. Necesito marcadores, necesito borrador, necesito la computadora, los celulares, qué sé yo. Todos esos son productos. Es necesario esos productos. Nosotros modificamos la naturaleza para poder entenderla. Ese no es el problema. ¿Dónde está el problema? En estas dos clases sociales, que propiamente solo existen estas dos para Marx. Los dueños de la empresa, de la material, de todos estos elementos y los que trabajan para ellos. Los que trabajan para ellos, lo único que pueden vender es su trabajo. Los de acá arriba pueden vender sus bienes, pueden vender la maquinaria, pero nosotros los trabajadores solo podemos vender nuestro trabajo. Pero nuestro trabajo no nos pertenece, porque todos los objetos, estos productos, están alienados, porque no ganamos en función de lo que producimos, no ganamos en función del objeto que estamos haciendo, no nos pertenece, le pertenece al dueño. Y por ejemplo, si yo produzco, digamos, camisetas y cada camiseta producir me cuesta 10 centavos, a mí me van a pagar la cantidad en función de lo que estoy produciendo. Pero ¿en cuánto vende el dueño de la empresa? Venderá en $1. Está ganando el 90%, cualquier consideración en este sentido. Lo que significa que la ganancia para el trabajador es ínfima. Ese es el contexto en el que está pensando Marx, criticando esta postura donde existen burgueses y proletarios. ¿Qué propone? Un cambio de perspectiva, una nueva visión donde el trabajador sea el motor principal y no el dueño de la empresa. Que la tierra, el trabajo le pertenezca al que trabaja, no al que pone el capital. Esa es la postura. Regresemos un poco a la frase y vamos desmenuzándola.
¿Por qué he comenzado desde este análisis que vemos en la pizarra? Porque es importante por lo menos tener, aunque sea una visión rápida, pero es importante conocer esta perspectiva. Vamos sacando esta visión un poco de lo que nos dice aquí Marx. Primero, dice, al igual que la religión, ¿a qué se refiere aquí Marx? Él tiene una frase, la religión es el opio de los pueblos. Propiamente está diciendo que es la perspectiva de el no darnos cuenta de la realidad y que nos dominan, nos oprimen a través de esta consideración de la religión. Dice Marx, al igual que la religión, el hombre es dominado por el producto de su propia cabeza. ¿A qué se refiere? Al trabajo. En la producción, lo peor que puede suceder es que el producto de su propia mano no le pertenezca. ¿Qué está diciendo Marx aquí? La religión nos domina en cuanto a ideas, según Marx. Por eso es el opio, droga de los pueblos. Están alienados, no se dan cuenta de su realidad. Al igual que la religión domina el producto de su propia cabeza, su pensamiento, sus ideas. En la producción capitalista, en este modelo de la acumulación de capital, el producto de la propia mano también nos es arrebatado, es decir, estos objetos. En definitiva, y centrando esta perspectiva, Marx está diciendo que las cosas que nosotros creemos que nos pertenecen, no nos pertenecen. Es dueño alguien más. No nos damos cuenta de la realidad, no nos damos cuenta de las cosas como están sucediendo. Nosotros simplemente creemos lo que quiere alguien más creer. Ejemplo, en un trabajo. Vamos a un trabajo, nos dicen, les vamos a pagar tanto, nosotros estamos contentos porque supuestamente estamos ganando en función de nuestro trabajo. Y quien se lleva la mayor cantidad del dinero es el dueño de esa empresa. Les pueden decir, sí, pero es lógico, profe, pues él tiene la empresa, él es el dueño. Bueno, para Marx esa consideración no funciona así, porque el que trabaja y el que produce no es el dueño, sino el trabajador. El dueño de la empresa no ha hecho nada por la producción en sí mismo. Y este producto, el objeto que genera, la camiseta, el borrador, los zapatos, no le pertenece, no es de él. Esa producción es realmente de alguien más y se genera en este sentido de dominación. Está dominado por ese objeto porque realmente está tratando de producir para alguien más. ¿Cómo se relaciona esto con la ética? Regresamos un poco a esta visión, a esta perspectiva, un poco de lo que vemos acá. Decía la moral moderna que todos somos responsables de nuestros actos, que somos libres, voluntarios, escogemos. ¿Qué significaría? Que los trabajadores están en la clase trabajadora porque quieren. ¿Realmente funciona así? ¿Realmente el trabajador está en la clase trabajadora porque quiere? No quiere tener empresa porque él, por decirlo de alguna forma, no libremente ha accedido a tener este lugar. Realmente Marx dice, no, no funciona así. No hay una libre elección. No es por la voluntad que los obreros son obreros. No es por voluntad que realmente la gente accede o acepta ciertas consideraciones de dominación. Es porque hay elementos, y sobre todo uno de los elementos primordiales es la no reflexión, el no darnos cuenta de cómo realmente funciona la realidad. Por lo tanto, para Marx, y Marx lo que está tratando de evidenciar en este punto, es que no depende de nuestra voluntad. Hay elementos que no dependen de la voluntad. Por lo tanto, la ética, que es una reflexión sobre el comportamiento moral, debe plantearse para poder entender el mundo, pero no diciendo somos libres y siempre vamos a elegir. Va a haber cosas que necesitan de revoluciones, de cambios, de cambiar toda una perspectiva y no solo aceptarla. Entonces aquí hay elementos
que se están manifestando que no siempre la gente se da cuenta. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Un poquito más claro por ahí lo que está diciendo Marx. Vamos a ir continuando con esta perspectiva. Vamos con otro criterio. Dentro de la perspectiva sabemos que la moral es el estudio propio de este comportamiento de las personas. Cabe preguntarnos, ¿existe una moral universal? ¿Puede existir un comportamiento base para todos? ¿Puede hablarse de un bien y un mal universal? ¿Lo bueno y lo malo en una cultura no puede ser malo para otra? ¿Qué creen ustedes? Vamos con la primera pregunta. ¿Puede hablarse de un bien y un mal universal para todos? ¿Qué me dicen? Sí, Sí, un ejemplo. Algo que sea bueno para todos y que sea malo para todos. pero o sea que sea la misma cosa o tiene que ser una cosa buena y una cosa mala. Pongamos una cosa buena y una cosa mala, ¿ya? Deme un ejemplo. Este, Una cosa buena. una cosa buena trabajar, Trabajar. ¿Le parece? ¿Qué es el trabajar? ¿Es un valor? ¿Es una acción? ¿Qué una es? acción. ¿Y cómo entra aquí dentro de lo bueno? Porque yo trabajo para sustentar mi vida. Pero eso no es ni bueno ni malo. Simplemente tengo que hacerlo porque si no, no como. ¿Dónde está lo bueno y lo malo ahí? Hay otras personas que tal vez heredaron empresas y realmente no tienen que trabajar. ¿Puedo decir que esa persona es mala? No, Ahí va el punto. Y ahí, pero gracias, Felipe, ese punto justamente es lo importante aquí. Cuando nosotros hablamos de análisis del bien y el mal, hay que tener un poco de cuidado con la perspectiva qué realmente puede ser catalogado como bueno y qué puede ser catalogado como malo. Hay cosas que no necesariamente caben dentro de la ética. Pueden ser otros elementos que no caben dentro de nuestro análisis ético. Vamos a seguirnos preguntando, ¿puede hablarse de un bien y un mal para todos? ¿O depende de la cultura? Por ejemplo, ¿qué pasa con estas culturas que consideran que es bueno castigar a otra persona de forma violenta para que entienda las normas? ¿Podemos decir que eso es bueno, que es malo? ¿O no podemos pensar sobre eso porque le pertenece a una cultura? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo yo decir que esa persona es mala, buena? Opinen. ¿Qué creen ustedes? Opinen, opinen, jóvenes. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Es posible o no decir que este grupo es bueno, que es malo? Justamente estas preguntas guían la idea de si existe o no una moral universal. Yo puedo considerar que todos deben basarse en mis cánones morales, en mis ideas morales, en mi comportamiento. Vamos a ir complementando estas preguntas, que nos quedan un poco dudas, con los siguientes elementos que vamos a revisar. Recordemos un poco a estos pensadores. No puede hablarse del todo de una moral bajo estos parámetros. No puede ser que en todos los momentos la voluntad y la libre voluntad guíe, porque no siempre hay una libre voluntad. Miren, Nietzsche plantea que hay elementos que están por encima del bien y el mal, como el amor. Freud dice claramente que hay consideraciones de la psique, del subconsciente, que no pueden catalogarse ni como buenos ni como malos. Marx dice que hay elementos propios que pertenecen a la realidad social y que esa lucha no puede siempre considerarse buena o mala. Y aquí cae justamente esta perspectiva, el relativismo moral. Este concepto debe estar claro. Un modo de conducta tachado por un pueblo de equivocado es visto por otro pueblo con indiferencia.
o prescrito como obligatorio. Lo que vemos aquí a la derecha, recuerden que en las falacias veíamos este elemento o esta perspectiva donde una persona veía un número y otra. Aquí es lo mismo. Eso se llama relativismo. Y cuando cae en la moral, puede pensarse que cualquier cultura, bajo su parámetro, puede hacer lo que desee, porque pertenece a esa cultura. Entonces, hay grupos humanos que violan los derechos humanos simplemente porque son su cultura. ¿Y qué hacemos nosotros? No podemos opinar, criticar. Esto es el relativismo moral. ¿Qué pasa si la sociedad cae en un relativismo moral? Puede creer que, como yo, como individuo, puedo tal vez agredir, matar a otra persona porque es mi criterio, porque es mi punto de vista. Y ahí es donde cae el análisis ético. ¿Realmente podemos pensar que debe existir un relativismo moral? ¿Podemos creer que cada persona puede analizar su vida y su comportamiento sin ningún tipo de norma, sin ningún tipo de criterio? Volvemos a la pregunta sobre el bien y el mal. ¿Qué es lo bueno para todos? ¿Qué elementos no podemos obviar? ¿Qué elementos no podemos dejar de lado? Debe haber normas básicas, mínimos para la convivencia. No podemos basarnos todos en un relativismo. Debemos recordar a los filósofos de la sospecha, porque nos dan cuenta de que hay elementos en los cuales no interviene la voluntad. Que hay elementos, por ejemplo, del subconsciente donde no interviene la voluntad, pero que deben haber elementos en los que sí interviene la voluntad. Por lo tanto, debemos establecer estas preguntas para saber si puede existir una moral, tal vez no universal, pero sí básicos o elementos básicos que nos conlleven a todos. Vamos a quedarnos con esta pregunta. ¿Es posible establecer estándares universales? ¿A qué se refiere estándares universales? Elementos para todos de vida buena. Vamos a tratar de contestar esta pregunta, ¿sí? ¿Es posible establecer estándares universales de vida buena? ¿Qué se refiere a estándares universales? Por ejemplo, no matar. Eso debe ser para todos nosotros. No, ninguna cultura, ninguna sociedad puede romper este elemento. A eso se refiere, estándares universales. Vamos a contestar esta pregunta. Con eso cerramos esta clase. Nos va a tomar algún tiempo ir sacando todas estas perspectivas, pero es importante ir avanzando poco a poco. No se olvide siempre preguntarse. Gracias, con eso cerramos esta clase. Gracias, jóvenes, cuídense mucho.